Podemos empezar. Bueno, pues damos la bienvenida a Fernanda Carles y a Paloma Sepúlveda, que nos acompañan hoy en esta sesión, en esta última sesión del grupo de Educació i Gènere. Me voy a pasar al catalán, si me lo permitís. Aquesta última sessió la dedicarem a un tema que ens ha ocupat les converses durant tot aquest any, que és l'ús de les tecnologies durant aquest any de pandèmia, i a més ho farem des d'una perspectiva del ciberfeminisme, que tenim moltes ganes de conèixer, perquè el nom ja de per si és com bastant interpel·lador, no? I només recordar que avui és l'última sessió, però que segurament seguim i que ens podeu seguir a les xarxes, que sempre estem actives des del grup d'Educació i Gènere, compartint recursos, compartint mirades, reflexions, i si ara alguna companya vol posar els noms del Twitter, de l'Instagram i del YouTube aquí al xat perquè pugueu seguir-ho, ho agrairé. I recordar només abans de donar la paraula a la Paloma i a la Fernanda que si voleu posar les càmeres podeu posar-les i així acompanyeu a les ponents, però recordar que es gravarà la sessió, de fet s'està gravant ja i llavors la penjarem també a posteriori al nostre canal de YouTube. Llavors, si teniu preguntes durant la xerrada, les podeu posar al xat i les recollirem al final i us animem moltíssim a participar i també al final deixarem espai a micros oberts perquè pugueu preguntar i reflexionar conjuntament entre totes. I això, dono la paraula a la Paloma, que és estudiant de doctorat d'Educació de l'Autònoma, que ens farà com una breu presentació del concepte de ciberfeminisme, una mica de contextualització també, i després passarem a la Fernanda Carles, que és enginyera mecatrònica de la Universitat Nacional d'Asunción, de Paraguai, i és la coordinadora dels projectes de la ONG TEDIC, que també ens explicaran una mica què és aquesta ONG i què feu. I sense extendre'm més, Paloma, quan vulguis. Vale, gracias, Jenny. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que están. Muchas gracias también por haber cambiado el horario, porque claro, Fernanda está en Paraguay y la diferencia de horaria es bastante, así que gracias por haber hecho esta excepción, digamos, en la última sesión. Bueno, esperamos que la charla que hemos preparado junto con Fernanda les resulte entonces interesante y provocativa, y aunque la protagonista es ella y lo que nos contará sobre el trabajo en TEDIC, yo la telonearé con una breve pincelada sobre lo que entendemos por este concepto, que para algunas tal vez les parezca extraño o ajeno, que es el ciberfeminismo o cyberfeminismo. Entonces el título de la presentación que hemos preparado es Hackear al patriarcado, cuerpos, datos e internet libre y segura, y espera ser un conversatorio sobre el uso de las tecnologías durante el año académico 2021 desde una mirada ciberfeminista. Bueno, entonces, ¿qué es esto de ciberfeminismo entonces? Como podrán adivinar o intuir, digamos, es un concepto que mezcla y juega con distintas palabras. Es a su vez un concepto híbrido, es un cyborg, diría. Por un lado toma del inglés el cyborg como una suma de lo cibernético y lo orgánico, rememora también el ciberespacio, a este concepto acuñado en la novela de William Gibson, fantasea con la corriente del cyberpunk, y realiza una invitación a los feminismos a sumarse a la denominada revolución digital. Una de las obras de referencia, bueno, si no la más importante, es el Manifiesto para Cyborg de Donna Haraway del año 1985, que acá, como ven, ha sido reeditado en muchas oportunidades. En esta obra, Haraway, y como parte de su crítica al feminismo esencialista, utiliza la figura del cyborg como metáfora para representar la hibridez de un sujeto que está en simbiosis o en fusión con la tecnología y que por lo tanto no cabe en las distinciones clásicas, debiendo repensar tanto sus afinidades, ya no desde un punto de vista identitario, digamos. Es a partir de esta y otras ideas que durante la década de los 90 y a través de una vasta literatura y diferentes formas de activismo se comienza a construir el ciberfeminismo. Es una corriente teórica, estética y cultural, cuyo espacio vital
es la web y los incipientes entornos virtuales de la Internet en aquella época. Las chicas se denominaron las saboteadoras del gran ordenador de papá y prometieron ser el virus, entre comillas, que subvertiría o hackearía las relaciones de poder patriarcales, el sexismo, las desigualdades y en general la heteronorma presente en la web de aquel entonces. La que había sido imaginada, la que ellas creían, ¿no es cierto?, que había sido imaginada y diseñada en torno a la imagen de este hombre cis, ingeniero, blanco y estadounidense. Como la típica imagen así de estos fundadores de Google, de Microsoft. En sus inicios, los grupos más representativos fueron, y aquí voy pasando un poco más rápido, Chenia, Venus Matrix, que era un colectivo de artistas australianas, el colectivo Old Boys Network, que fue la primera red ciberfeminista formada en Alemania, el colectivo Sub Rosa, que fueron artistas que todavía siguen trabajando, artistas estadounidenses, y por último, la siguiente, y más reciente, digamos, el colectivo Laboria Cubonics, que es un colectivo de investigadoras británicas. Entonces, como podrán adivinar, tal vez una de las críticas obvias que se le empezó a hacer a este ciberfeminismo era que era un movimiento básicamente de mujeres de clase alta, que tenían acceso a la tecnología, que bueno, en aquel entonces, los 90, no era tan masiva como hoy en día, eran blancas, del contexto anglosajón, y que reproducían a su vez, ¿no es cierto?, desigualdades de raza, de clase y de acceso. Sin embargo, creemos que no todo está perdido. El ciberfeminismo fue traducido no solo en forma, sino también en fondo desde el contexto iberoamericano en general. Y lo sigue haciendo. La siguiente. En el año 2018, y a partir del trabajo de Remedios Zafra y Montserrat Boix, no sé cómo se pronuncia, quienes forman parte también de las referentes del ciberfeminismo en España, se hizo un mapeo de distintas iniciativas que desde los ciberfeminismos estaban trabajando en Latinoamérica. Este trabajo, y junto con otros materiales, está en una carpeta zip que vamos a compartir al final y que desde donde pueden descargar diferentes materiales respecto al ciberfeminismo, y más o menos encuentran 30 colectivos que trabajan con esta perspectiva en distintos países de Iberoamérica. Y la siguiente. Y bueno, y una de esas iniciativas, ¿no es cierto?, es TEDIC.org en Paraguay. Y aquí una muestra muy amplia así, de los insumos gráficos que tienen, y es de lo que hablaremos a continuación, y es lo que les contará Fernanda. Bueno, muchísimas gracias, Paloma. Les quiero agradecer por el espacio, les quiero agradecer también por el cambio de hora, ya que se realizó por mí, ¿no? Porque, bueno, acá es un poquito temprano. Y, bueno, para comentarles un poquitito, TEDIC es una organización que nace en el año 2009. Originalmente nació como una organización que trabajaba en temas de innovación y desarrollo de tecnología cívica. Y es una organización que desde el inicio fue liderada por mujeres. Entonces, a partir de ese trabajo de desarrollo de tecnología cívica, emprendedurismo, todos esos temas, también de incidencia política, se empezó a ver la necesidad de incluir ciertas perspectivas que estaban muy ausentes primeramente en el contexto paraguayo, ¿no?, que era la perspectiva de la mujer. A partir de ahí justamente empezamos a trabajar bastante en formarnos en ese ámbito. Conocimos el manifiesto de Donna Haraway y el proyecto Cyber Feminista, que estaba funcionando más o menos en 2015, como que nace de eso, de esa necesidad de repente que teníamos nosotras de realmente incluir ciertas perspectivas a nuestro trabajo por nuestra condición de mujeres, y también por la necesidad que veíamos, también por el trabajo que empezamos a ver que estaban haciendo en América Latina, que empezamos a ver que había muchas colectivas hermanas que trabajaban en derechos digitales que estaban trabajando temas similares, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace el proyecto Cyberfeminista y se convierte en una característica de TEDIC, que es que el género es transversal a todos nuestros proyectos. Nosotros seguimos realizando proyectos de desarrollo de tecnología cívica, proyectos de incidencia política, de investigación, y todos estos trabajos tienen al género como eje transversal. Entonces, para empezar esta charla, para empezar a hablar un poquito de lo que es nuestro proyecto y de cuál es nuestra perspectiva respecto a esto, me gustaría pasar al siguiente slide y dejar esta pregunta picando, ¿no? La tecnología es neutra. ¿Qué entendemos por neutralidad?
Es una pregunta que en general siempre solemos hacer y dejar picando, y luego dejar picando decimos como que dejar ahí en espera, y a partir de ahí nos empezamos a realizar otras preguntas, ¿no? Bueno, en primer lugar, como que entendamos la tecnología como ciencia aplicada. La tecnología es utilizar, crear tecnología es utilizar ciencia que ya fue de alguna manera desarrollada y el instinto humano de creación para desarrollar soluciones que de alguna manera ayuden a mejorar ciertas condiciones de vida o ciertos procesos que se dan en nuestro contexto, ¿verdad? Y por ese lado me gustaría mencionar primeramente qué son los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son, vamos a decir, es la carta magna de cosas que todos, todas y todes debemos tener en nuestra vida, que son derechos que tenemos simplemente por el hecho de ser humanos, ¿no? Entre ellos se encuentra el derecho al alimento, el derecho a la igualdad de género, a la salud, a la participación política, a la educación y a la vivienda, ¿no? Estos derechos, aunque se encuentran bastante bien establecidos en papel, lo que nosotros vemos, creo que todos podemos reconocer que la implementación de esto que está en papel no es algo que se dé en el día a día, como que está dicho que los derechos humanos son para todos, pero realmente nosotros vemos que nuestra sociedad global está plagada de desigualdades en este ámbito, y hay una porción muy interesante de la población que no accede a estos derechos básicos humanos, ¿no? Y lo que vemos es que toda nuestra sociedad está plagada por dinámicas de exclusión. En este sentido me gustaría mencionar un experimento que vi recientemente. Creo que es un experimento un experimento social que justamente se realizó en España y fue difundido por la red social YouTube, que fue un experimento que básicamente tenía una niña actriz que se encontraba perdida en las calles, creo que era de Madrid, ¿no? En una primera instancia la niña fue vestida de manera, la niña estaba limpia, estaba con el cabello peinado, se veía como una niña de clase media alta por su forma de presentarse. Y en una segunda instancia de este experimento, la misma niña fue vestida con ropa fea, con ropa rota, sucia, tenía el cabello despeinado, y colocada en el mismo lugar, en el mismo horario, en las calles, ¿no? Lo que se vio en ese experimento es que en la primera instancia, donde esta niña estaba bien puesta, vamos a decir, la gente que circulaba alrededor de la zona se acercaba a la niña, le preguntaba dónde estaban sus padres, se acercaba y le buscaba ayuda para de repente encontrar una solución al tema de que había una niña perdida en medio de la calle, que estaba desprotegida, y en la segunda instancia se ve que la niña fue ignorada. Esto se da porque en nuestra sociedad se dan muchas dinámicas de exclusión que tienen que ver con, en este caso era con un tema vamos a decir, estatus económico, ¿no? Porque la niña se veía de alguna manera pobre, como que se asociaba a que el lugar de la niña era la calle, como que la niña era algo normal que ella esté ahí. Y cuando la niña era una niña que se presentaba como una niña que venía de un lugar de alto poder adquisitivo, entonces la niña se veía fuera del lugar. Bueno, este tipo de dinámicas sociales que nosotros encontramos, vemos que se ven, se dan en distintos aspectos, no solamente con el tema económico, también con temas de raza, con temas de raza y de nacionalidad. Y lo que nosotros vemos es que el género es un agravante de este tipo de dinámicas que se da en todos de manera transversal en todas estas dinámicas, ¿no? Entonces hablamos un poquito de qué es el género. El género, de repente nosotros, a mí por lo menos cuando yo era chica, antes de empezar mi proceso de construcción, me enseñaron que el género era hombre-mujer.
El género era algo determinado a la hora que uno nacía y estaba relacionado a la genitalidad, ¿no? Más adelante nosotros empezamos a... se ve que el género realmente no es eso, sino que el género es una dinámica social que se empieza a dar desde el momento en que a nosotros, o sea, desde que nosotros estamos en, qué sé yo, en la panza de nuestra mamá y en la ecografía se ve que tenemos un pene o una vagina, se empiezan a presentar distintas dinámicas que van transformando la manera en que nosotros vamos a crecer o el rol que nosotros vamos a tener en la sociedad. Cuando mi mamá se enteró de que yo iba a ser mujer, empezó a comprar ropa rosada, empezó a comprar muñecas, me empezó a comprar moños, empezó a tener también ciertas ideas de cómo iba a ser mi vida, ¿no? Entonces, como que hoy en día en la sociedad existe como esta clasificación binaria relacionada al sexo, de cómo nosotros nos vamos a representar, cómo vamos a vivir nuestra vida en la sociedad, como cierta idea de qué es lo que cuál va a ser nuestro rol dentro de la sociedad. Entonces, para dejar más en claro que estas son dinámicas de repente, vamos a decir, no son, son dinámicas que vienen de alguna manera de la biología, en el sentido de que se determina qué rol va a tener una persona de acuerdo a la biología, pero a la vez son dinámicas, vamos a decir, más sociales que algo determinado por nuestra genética, ¿no? Entonces, entra como esta idea de que si son dinámicas sociales, entonces no son dinámicas tipo traídas de nuestra biología, entonces son cosas que se pueden cuestionar y más que nada tipo, empezar a reconocer que estas dinámicas traen este peso, ponen mucho peso en nuestras vidas y que representan problemas en el área justamente de la implementación de derechos humanos, de desigualdades, etc. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, y estas mismas dinámicas, ahora respondiendo un poquito a la pregunta esta original que teníamos de si es que la tecnología es o no neutral, ahí nosotros respondemos que no. La tecnología en definitiva no es neutral. La tecnología, como dije al inicio, la tecnología es ciencia aplicada y tiene como mucha... cuando uno desarrolla tecnología tiene mucho peso de contexto. O sea, yo como ingeniera les puedo decir que mis ideas de cómo tienen que ser las cosas vienen muchas veces de lo técnico, muchas veces de cosas que investigué y muchas veces también de mi experiencia personal. Entonces, es importante de repente pensar en esto, porque ahí podemos empezar a hablar de cómo está construido actualmente el espacio digital. El espacio digital, así como mencionó Paloma, en su mayoría las personas que tuvieron la oportunidad de ser partícipes de la construcción del espacio digital son hombres blancos, hetero, cis, del norte global. Entonces, toda la tecnología, o no toda, pero gran parte de la tecnología, especialmente la tecnología más masiva que tenemos hoy en día, está diseñada por este tipo de personas y de repente les falta una perspectiva de otras voces, ¿no? De otras voces, de otras experiencias. Y ahí hablamos nosotros mucho de lo que es el techo de cristal para las mujeres en el ámbito tecnológico, ¿no? Para las mujeres muchas veces es muy complejo acceder a puestos de decisión en la industria de la tecnología. Lo ha sido desde los inicios del desarrollo de la tecnología digital. Por ejemplo, recuerdo que hace un tiempo vimos con las chicas que un estudio que mencionaba que existen menos mujeres CEO de empresas de tecnología que hombres llamados John en Estados Unidos. O sea que hay más hombres llamados John CEOs de empresas de tecnología que mujeres. Entonces ahí vemos lo grande que es la desigualdad en este ámbito. Y ahora quiero mencionar más, quiero hacer esta pregunta: ¿por qué nos debería importar esto? Creo que ya me respondí, ¿verdad? Pero nos debería importar esto porque, bueno, nosotras como mujeres accedemos, o sea, toda la población femenina y también otras poblaciones diversas acceden a la tecnología
Nosotros, como mencioné, parte del cyberfeminismo es hablar de que nosotros hoy en día estamos extremadamente compenetrados con la tecnología. Estamos realizando esta videollamada ahora en una plataforma de Microsoft, por ejemplo. O sea, estamos utilizando de repente tecnología. Nosotros, para mencionar más, yo no tenía instalado Microsoft, nada de Microsoft en esta computadora, porque para nosotros es política de la organización no utilizar este tipo de cosas. Yo voy a desinstalar esta aplicación cuando termine la charla. Pero en definitiva, para nosotros es importante hablar de esto porque necesitamos más personas, más perspectivas diversas en la construcción de tecnología para que realmente sea una herramienta democrática, ¿no? Y que tenga en su construcción, en la construcción de la tecnología misma, ya principios que ayuden a que la Internet sea más diversa y segura para todas, todos y todos. Y ahí solamente mencionar que nosotros siempre hablamos de que lo que ocurre en el mundo en el mundo digital, en el ambiente digital, nunca está separado de lo que ocurre en el mundo físico. Las mismas dinámicas de exclusión, de extractivismo y todo lo que se da en nuestra sociedad física, que se dio a lo largo de la historia, se encuentra reproducido en el mundo digital desde la construcción de la tecnología y también en las dinámicas que se dan en el ámbito tecnológico, o sea, en las dinámicas que nosotros vemos cuando usamos nuestros correos o cuando estamos en las redes sociales. Las mismas dinámicas del mundo físico se trasladan a lo digital y también todo lo que ocurre en el mundo digital se traslada al mundo físico y crea nuevas dinámicas en el mundo físico. Tanto nuevas dinámicas de exclusión como nuevas dinámicas de inclusión. Entonces nosotros desde TEDIC muchas veces lo que mencionamos que hacemos es que tratamos que nuestro actuar en lo digital alimente las dinámicas que se dan en el mundo físico de una manera positiva, de una manera que nosotros creemos que es válida, que tiene más en cuenta la diversidad, para así de repente paliar un poco las dinámicas negativas que se encuentran en nuestra sociedad. Y en este sentido, queremos hablar un poquito de lo que es para nosotros la violencia digital. Como dijimos, las dinámicas que se dan en el mundo físico de violencia, de exclusión, las mismas dinámicas se trasladan al mundo digital y esta clasificación no sé si es que pueden apagar sus micrófonos. Ahí está. Muchas gracias. Como mencionaba, estas mismas dinámicas de exclusión, de violencia que se dan en el mundo físico se trasladan al mundo digital de una manera un poco distinta. Y les quiero mencionar esta clasificación de violencia digital de género que fue desarrollada por nuestras compañeras de la colectiva Luchadoras de México. Es una clasificación que nosotras utilizamos mucho. Como mencionó Paloma, nosotras en América Latina, nosotras somos, TEDIC es una organización que trabaja estos temas, es la única de Paraguay, pero en definitiva nosotros trabajamos en colectiva y en articulación con muchas organizaciones de la región, una de ellas es Luchadoras de México, y ellas desarrollaron esta clasificación de violencia, y estas dinámicas de violencia son cosas que de repente vamos a decir, adormecen la habilidad de las mujeres de participar de una manera sana en línea. Realmente no solamente de las mujeres, sino todas las personas que de repente están en vamos a decir que tienen un género no dominante, ¿verdad? Que no representan el género dominante en el espectro, ¿no? Entonces, para citar un poquito, los tipos de violencia que nosotros encontramos en línea, en primer lugar es el acceso o control no autorizado. Estas dinámicas se dan especialmente, el ejemplo que tengo en mente es el tema de las relaciones de pareja, cuando de repente nuestra pareja o de repente una persona que quiere ejercer cierto tipo de control en nuestras vidas, accede o controla nuestro movimiento en Internet de manera no autorizada. Después, otro sería control y manipulación de la información, que están bastante relacionados. El monitoreo y el acecho, también en este caso vemos de repente que se dan dinámicas de
de mucho control, de stalking en Internet, que hace que las mujeres se sientan bastante inseguras en la red. Después el discurso de odio, también vemos que en muchas plataformas se dan muchas dinámicas de discurso de odio hacia las mujeres por su condición de mujeres. Después está el acoso, las amenazas, la difusión de información personal o íntima. En este caso, para mencionar, hace poco estuvimos trabajando un caso bastante feo que vimos que estaba ocurriendo en la región, que es de una página que prefiero no mencionar para evitar la difusión, pero es una página básicamente de difusión de imágenes pornográficas o de imágenes íntimas de mujeres. Y se vio que en Paraguay estaba ocurriendo una dinámica específica donde cientos de perfiles anónimos sistemáticamente buscaban imágenes de personas específicas. O sea, alguien abría un hilo donde decía, alguien tiene fotos de fulana de tal, y como que en manada, en grupo, empezaban a buscar en internet fotos de esta persona o imágenes de esta persona de contenido personal e íntimo, ¿no? Entonces estas dinámicas se dan mucho, en América Latina se dan un montón, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Después hay también dinámicas de extorsión, de desprestigio. En este sentido, de repente son cosas que sufren especialmente las mujeres de alta visibilidad, periodistas, activistas, vemos que sufren bastante este tipo de dinámicas. Después de abuso sexual, afectaciones de canales de expresión y omisión por parte de actores del poder regulatorio. Este último punto es bastante grave en América Latina. La organización Luchadoras el año pasado lanzó una investigación sobre esto. Nosotros estamos ahora por lanzar también una investigación acerca del caso en Paraguay. Básicamente implica que, vamos a decir que nuestros sistemas judiciales no están todavía muy preparados para afrontar este tipo de violencias, ¿no? Entonces nosotros consideramos que eso también es una violencia por parte del Estado, ¿verdad? La falta de respuestas ante estos casos de violencia. Y también queremos hablar un poquito de unas dinámicas que son bastante comunes y que se dan bastante en Internet, que probablemente muchas de nosotras hemos sufrido, que es el trolling por género. Básicamente, en redes sociales esta es una dinámica que se da bastante, donde básicamente la opinión o los mensajes o la información que una mujer postea en Internet muchas veces es troleada o es asediada o es minimizada por el solo hecho de que la persona que la está presentando es mujer. Recuerdo que hace poco en Paraguay se dio esto de una manera muy interesante, de manera reciente, porque un tuitero bastante famoso, un influencer, ¿no? Una persona con muchos seguidores, recientemente realizó un experimento social, vamos a decir, donde él cambió todo su perfil como para que refleje que la persona que estaba escribiendo era una mujer. O sea, se puso una foto de mujer, se puso un nombre de mujer y empezó a tirar opiniones políticas que eran cosas que él hacía de manera regular, y empezó a recibir un montón de ataques, mucho más de lo que recibía normalmente, y todos los ataques que estaba recibiendo eran basados en el género percibido, ¿no? O sea, la gente creía que era mujer, entonces utilizaba su condición de mujer, o sea, entre comillas, así, falsa, ¿verdad?, para acosarle y para minimizar su opinión. Entonces, en este caso hablamos de tres dinámicas principales, que son la desinformación, que son comentarios ofensivos referentes a la apariencia, sexualidad y vida privada, y también el uso de noticias falsas, ¿no? O sea, la gente, los trolls suelen inventar cosas para desprestigiar a la persona que está emitiendo una opinión. Estas son dinámicas, para rememorar más, estas son dinámicas que de repente son exclusivas o bastante características para las personas, para las mujeres que habitan en Internet, ¿no? Después está la intimidación, que son amenazas de violación o violencia física, son usadas para generar miedo y desmotivar discursos políticos en línea. Nosotros trabajamos también este tipo de
de casos solemos tratar de acompañar en casos que podemos, especialmente para mujeres de alta visibilidad. Paraguay sería el caso de una persona que está, bueno, prefiero no mencionar el nombre, pero el caso está en varias de nuestras redes porque lo visibilizamos bastante, donde básicamente a una periodista mujer, que era una periodista que emitía bastantes opiniones políticas, esta mujer era es lesbiana, recibió un montón de amenazas de violación en manada porque estaba muy activa en Twitter diciendo cosas que a mucha gente no le gustaban, ¿no? Y después está la amplificación, que básicamente es la masificación de estas dinámicas, ¿no? De repente, cuando, vamos a decir, con el uso de ataques coordinados, se empieza a amplificar y se empieza a hacer que este tema sea bastante grande, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas dinámicas se utilizan para callar las voces de las mujeres en Internet. Y nosotros también nos gusta siempre hablar de qué podemos hacer frente al trolling de género en línea. Y en primer lugar, hablamos del uso y desarrollo de tecnología. Nosotros siempre tratamos de hablar desde un punto de vista de qué herramientas podemos usar, que respetan de repente, o que tienen de repente esta perspectiva y que nos puede ayudar a controlar un poquito mejor estas situaciones. Nosotros tratamos de impulsar el desarrollo de tecnología cívica que use la tecnología para detectar estos casos. Y también hablamos bastante, me dice ahí, pero hablamos bastante de la importancia de la privacidad por diseño en el desarrollo tecnológico y solemos recomendar ciertas herramientas específicas que tienen este tipo de cosas en cuenta. Por ejemplo, nosotros desde la organización recomendamos muchísimo el uso del mensajero Signal, que es un mensajero que tiene esta política de privacidad por diseño. O sea, desde sus inicios, Signal fue diseñado para ser una herramienta totalmente privada. Entonces, nosotros inclusive tenemos artículos donde recomendamos utilizar esta herramienta para ciertas prácticas como el sexting, por ejemplo, que nosotros creemos que es una expresión súper válida de la sexualidad que se debe realizar, pero o sea, si uno quiere hacerlo, debe tener total libertad de hacerlo. Y recomendamos el uso de ciertas tecnologías que, vamos a decir, disminuyen la posibilidad de que ocurran estos casos de violencia, ¿no? Después también trabajamos mucho nosotros en policy, que sería la generación de políticas tanto estatales como desde las plataformas para paliar este tipo de violencia. Entonces, nosotros al público en general lo que recomendamos es que tengan en cuenta este tipo de cosas a la hora de seleccionar herramientas para usar, o sea, pensar en si es que si Microsoft tiene este tipo de políticas, entonces usar esa herramienta; si no tiene, entonces buscar otras, ¿verdad? Existen muchas herramientas que tienen estas perspectivas en cuenta. Y después trabajamos también mucho en currículum, y bueno, en este caso ustedes trabajan en educación, entonces para nosotros es importante hablar un poquito de esto. Nosotros creemos que la inclusión de la educación digital y de la perspectiva de género en esta educación es extremadamente importante, ya que bueno, la tecnología se encuentra cada vez más presente en nuestro día a día, y es importante que como ciudadanos digitales nosotros tengamos este tipo de cosas en cuenta, ¿no? Entonces, para cerrar, lo que tenemos que entender es que la tecnología no es neutral. Siempre tratar de pensar en herramientas que cuenten con los estándares de privacidad y protección de datos personales, que cuando cerremos un poquito podemos hablar un poquito de eso. O sea, les puedo hacer un par de recomendaciones acerca de qué herramientas podemos utilizar. Y también, por último, pero más importante, es dejar de minimizar o normalizar la violencia de género en línea, que nosotros encontramos que es un problema muy grande, especialmente en América Latina. No conozco las dinámicas que se dan en otros lugares, por eso no las menciono. Pero en definitiva vemos que está bastante normalizado, que se toma muy a la ligera, y nosotros creemos que eso está súper mal, ¿no?
Entonces, para ir cerrando, ya nos queda re poco tiempo, disculpen, me extendí bastante. Quiero hablar un poquito de qué tipo de Internet queremos y qué se necesita para lograrlo. ¿Podemos pasar al siguiente slide? Bueno, en este sentido nosotros desarrollamos una serie de podcasts que les recomendamos bastante. Bueno, para mencionar también desde TEDx, nosotros tenemos un canal de podcast que se llama Radio Cyber Feminista, donde hacemos muchos episodios y todos tienen que ver de repente con la interacción entre género y tecnología. Realizamos una serie que se llama Internet, Magia y Feminismo, de 3 episodios, donde entrevistamos a un montón de mujeres activistas en línea de América Latina para pensar un poquito en cómo queremos que sea, cuáles son los principios de una Internet feminista. Entonces, les quiero citar unos cuantos principios básicos. Para ir citando, una Internet feminista comienza y avanza hacia el empoderamiento de la diversidad, y esto significa, en primer lugar, acceso a Internet universal, que sea económico, sin restricciones, incondicional e igualitario. Esta dinámica no se da hoy en día en nuestra sociedad. Obviamente, ¿verdad? Internet es un servicio caro, especialmente en Paraguay esto es un gran problema. Pero ese es el principio fundamental, creo yo, de una Internet feminista. Después vamos a ver que Internet es una extensión, un reflejo y la continuidad de nuestros movimientos y resistencias en otros espacios públicos y privados. Entonces, nuestra agencia recae en la posibilidad de decidir como individuos y colectivos qué aspectos de nuestra vida politizar o publicar en Internet. Internet debe ser un espacio político público y transformador que facilite nuevas formas de ciudadanía, que permita a las personas reclamar, construir y expresar quiénes somos, nuestros géneros y sexualidades. Esto incluye conexiones a través de territorios, demandas de rendición de cuentas y transparencia de oportunidades significativas para la construcción del movimiento feminista. Una Internet feminista también previene, responde y resiste a la violencia de género en línea. También utiliza su poder para ampliar las narrativas diversas y alternativas de las realidades de las mujeres. Y también mencionar que hay una necesidad de resistir a la derecha religiosa, especialmente en América Latina, además de otras fuerzas extremistas, y al Estado en sus intentos de monopolizar sus afirmaciones sobre moralidad y de silenciar las voces feministas a nivel nacional e internacional. Una Internet feminista cree en la democratización de la legislación y la regulación de Internet, así como en la difusión de la propiedad y el poder de redes sociales, de redes locales y globales. En ese sentido, nosotros hablamos mucho de la importancia del desarrollo de la tecnología desde una perspectiva feminista y de la creación de redes descentralizadas. Como un ejemplo de esto, vemos que una red centralizada, por ejemplo, es Facebook, ¿no? Facebook tiene un montón de usuarios y Facebook está súper inmiscuido en nuestras vidas, y para nosotros es súper importante recordar que Facebook es una herramienta y que pueden haber muchas herramientas de este tipo, y que es muy importante la creación de tecnología descentralizada y con perspectiva no solamente de género, sino también local y contextual. Después también en Internet feminista cuestiona la lógica capitalista neoliberal, y también creemos que Internet es crucial para desestabilizar, desmantelar y crear formas alternativas de poder económico, basadas en principios de la colectividad, la apertura y la solidaridad. También un Internet feminista promueve, disemina y comparte conocimientos sobre el uso de herramientas de código abierto, también mencionando lo que dije anteriormente. Para nosotros las herramientas de código abierto son el camino para el desarrollo de tecnología. Para los que no saben, el desarrollo en código abierto es justamente código no privativo, o sea, código que está abierto a cualquier persona puede mirarlo, puede reproducirlo, puede aportar a él. Entonces a nosotros esa dinámica nos encanta, y desde TEDx utilizamos solamente herramientas de código abierto para nuestro trabajo. Y también en Internet feminista tiene como rol central el acceso a la información, y por último, pero también súper importante, algo que ya mencioné, que tiene la privacidad por diseño como un derecho crucial en el desarrollo de herramientas. Y por último, quiero hablar un poquito de este episodio de esta serie de podcast que realizamos de Internet, Magia y Feminismo. Hablar un poquito de repente hablé de muchas cosas bastante serias, medio feas, que se pueden dar en Internet, pero a la vez creemos que Internet es un lugar súper mágico, ¿verdad?
Entonces, en este episodio que realizamos, que les invito a escuchar, se llama Magia Manifiesta en Internet, se habla un poquito de eso, ¿no? Hablamos de repente con muchas compañeras de lucha de América Latina y estos son unos extractos bastante lindos que surgieron de esas conversaciones. Para empezar, nosotros creemos que la chispa de Internet surge del encuentro y la compenetración que se da ahí. Internet es un lugar de conexión y de encuentro donde se pueden dar dinámicas maravillosas. El poder de Internet radica en el poder de compartir, de asociarnos y de ejercer la práctica del diálogo, conexión y activismo, reviviendo la magia de las utopías. Radica en el legado de las ancestras que construyeron las redes y caminos que nosotros transitamos ahora. La magia de Internet radica en el poder de ejercer y expresar nuestras identidades en Internet. Y también en el poder del acceso a la información y en relatos de tantas compañeras para viajar a otro tiempo y espacio, así como también en la apropiación y el uso de nuestras historias para empoderarnos. Y bueno, ahora ya llegamos al fin de la presentación y solamente les quiero invitar a que empecemos a pensar en futuros diferentes, ¿no? Internet hoy en día es un lugar demasiado centralizado en ciertas plataformas. Y de repente nosotros vemos que existen demasiadas posibilidades de cambio y de creación en la red y que para esto todos tenemos que ser parte de este proceso de creación. Podemos hacerlo como tecnólogos desde el ámbito de la creación y del diseño, pero también como usuarios, ¿no? Explorar otras redes, invitar a nuestras colectivas a utilizar tecnologías diferentes, pensar en educarnos en materia de tecnología es súper importante para ser parte de este cambio que nosotros queremos ver en Internet. Y por último, muchas gracias. Ahí ya está el último slide. Y por último, quiero agradecer también a Paloma, que, bueno, yo hice el contenido, mi parte de la presentación, pero Paloma hizo esta presentación divina con muchos de los recursos gráficos que tenemos de TEDx. Y eso, y creo que está abierto entonces el foro para preguntas, 10 minutitos de preguntas. Mil disculpas por haberme extendido tanto. Perfecto, gracias, Amanda. No te preocupes, vamos bien de tiempo. Y no sé si hay alguna pregunta ya, pero si no, aquí veo que tienes en la última slide algunas preguntas que no sé si las quieres lanzar y... tienes el micrófono. A ver un poco las preguntas, creo que esas son preguntas sorpresa que puso Paloma, porque yo no las vi. Sí, no, esas preguntas eran geniales, esas preguntas son como por si hay que incitar la participación, pero en el chat ya hay 2 preguntas. Vale, perdón, es que yo no veo el chat. Vale, pues si os parece... Vale, ¿las digo? Si quieres tirar tú, Paloma, perfecto. Vale. Julia Sánchez pregunta, ¿qué recursos recomiendas para la protección de menores para evitar la visualización involuntaria de pornografía? Y Namar comenta y pregunta si Wikipedia, por ejemplo, sería una herramienta de código abierto. Ok. Bueno, en primer lugar respondo a Julia que nosotros desde TEDx no trabajamos niñez y adolescencia, entonces me sentiría irresponsable recomendando una herramienta en particular. Reconocemos que esto es un problema, pero no es una temática que solemos trabajar, entonces lastimosamente no puedo darte una respuesta a eso. Lo que sí puedo hacer es investigar un poquitito, ver de repente con alguna otra colectiva si es que existe alguna herramienta interesante para esto. Yo creo que yo creo que existen herramientas de este tipo. Lo que me gustaría recomendar es una herramienta de código abierto, ¿verdad? Porque es algo que solemos recomendar. Más que nada, para mencionar nada más, nosotros recomendamos herramientas de código abierto y con privacidad por defecto, porque sí hay que reconocer también que hoy en día el mercado de Internet está basado muchísimo en la extracción de datos y de información. Muchas veces, las organizaciones o las empresas dicen que protegen nuestros datos y que siempre van a cuidar nuestros datos, pero casos de repente que se lleven hace recientemente, como por ejemplo el caso de Cambridge Analytica en Facebook, nos demuestran que eso es una gran mentira. O sea, que Facebook nos sacaba los datos y que vendía los datos y que se hicieron millonarios con nuestros datos y que manipularon una elección y que manipularon un proceso democrático, y si hacen eso, o sea,
hay un tema ahí porque muchas veces con el código privativo justamente como que nos quedamos nosotros con la única opción que tenemos es creer a la empresa, porque no podemos revisar el código por un tema de propiedad intelectual. Entonces, se da mucho esa dinámica, por eso nosotros insistimos tanto en el tema del uso del código abierto, que sí es un código auditable por cualquier persona. Entonces, voy a buscar un poquitito, un poco de información y yo le voy a pasar a Paloma, ¿ok? Y en segundo lugar, Wikipedia. Wikipedia sería una herramienta de código abierto. Bueno, Wikipedia no es una herramienta de código abierto, pero Wikipedia es una herramienta extremadamente interesante porque es una herramienta de creación colaborativa. Wikipedia es la enciclopedia más grande del mundo y cualquier persona puede ser editor de Wikipedia. El código de Wikipedia yo tengo entendido que no es abierto, pero en definitiva para nosotros es una herramienta súper genial y nosotros trabajamos directamente con Wikimedia, nosotros trabajamos específicamente con Wikimedia Argentina, trabajamos también con otras Wikimedias alrededor de América Latina. Y para mencionar nomás también algo interesante, nosotros muchas veces tenemos mesas de trabajo con las chicas de Wikimedia y hay un problema muy interesante que se da en América Latina, que es, bueno, Wikipedia es una herramienta de registro de información, de registro de historias, y una dinámica que se está dando en América Latina que de repente es bastante complicada de solucionar, que estamos buscando todavía una solución, es que en América Latina la transmisión de historias y de conocimiento se da a través de la oralidad. Muchas veces, gran parte de nuestra población es analfabeta, no saben escribir o de repente se prefiere la oralidad para distribuir conocimiento. Y esta es una herramienta de repente bastante efímera, pero a la vez con la tecnología, con las tecnologías de grabación, nosotros podemos registrar este tipo de herramientas. Y un debate muy grande que se está dando ahora en el ámbito de Wikipedia es que este tipo de formato todavía no es reconocido como un formato válido para citas de Wikipedia. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros, muchas historias de América Latina no pueden ser registradas en Wikipedia porque no existen fuentes escritas válidas para Wikipedia, porque tampoco aceptan blogs o de repente herramientas que se usan mucho en América Latina que son menos formales. Y por ese lado yo creo que es interesante pensar en cómo de repente estas dinámicas se están dando y cómo esto, por ejemplo, es una dinámica de exclusión, ¿verdad? Se está excluyendo a las personas que utilizan la oralidad de la Wikipedia, que es el primer resultado que te sale en cualquier buscador, es un artículo de Wikipedia, es una herramienta gigante que usamos todos, entonces mencionar nada más eso, ¿no? No sé si hay alguna otra consulta, algún comentario. Sí, Fernanda, yo tengo dos preguntas. Si quieres te las lanzo así seguidas. Igual una es como más de tipo teórico y la otra como muy, muy práctica. Ok. Yo cuando ibas explicando como más entrando en temas del enfoque del cyberfeminismo, me preguntaba cómo de alguna forma, igual más esto pues a nivel teórico, convergen los ecofeminismos que de alguna forma buscan recuperar lo que no es tecnológico igual, ¿no? Y el cyberfeminismo que es como apropiarse de esto, ¿no? O sea, ¿cómo convergen? No sé si tiene sentido la pregunta, pero bueno. Y si te digo la otra y ya tú... Vamos a hacer de a uno porque tengo poca capacidad de retención. Bueno, primeramente con el tema de los ecofeminismos, realmente nosotros creemos que, o sea, por un lado nosotros creemos bastante en el poder de Internet para la difusión de este tipo de contenido, de información, o para justamente el Internet es un lugar de encuentro, de repente, y de información, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que Internet es una herramienta que recupera, o sea, que vamos a decir que es de apoyo a este tipo de dinámicas, ¿no? Por otro lado, también hablar de que tipo Internet no está exento, o sea, Internet no es una tecnología 100% limpia para nada. O sea, Internet está basada en servidores, el uso de electricidad y cada lugar tiene de repente su forma de generar electricidad. Acá en Paraguay tenemos energía limpia porque tenemos una hidroeléctrica muy grande, entonces utilizamos energía limpia en teoría, pero nosotros, por ejemplo, usamos un servidor que está en Ámsterdam.
ese es nuestro servidor principal y o sea, tenemos millones de servidores que están manteniendo Internet, todos esos servidores generan polución. También la tecnología en general, la tecnología está basada o sea, físicamente está basada en minerales como el silicio, que de repente el silicio se extrae qué sé yo, de minas en África, con condiciones horribles. Todo ese tipo de cosas nosotros creemos que están en línea con lo que nosotros queremos decir. Nosotros, para mencionar más también, nosotros creemos que la tecnología es una herramienta, pero que la herramienta tiene que estar en servicio de nuestras ideologías y nuestros pensamientos. Entonces también yo creo que por ese lado es compatible, ¿no? El tema yo creo que no es soltar Internet, sino de repente buscar mejores maneras de hacer Internet, de construir Internet. Y yo creo que la ecología en general debe ser también un pilar de esto, ¿no? Especialmente ya ahora donde estamos en una situación crítica como planeta en ese sentido. ¿Y la otra pregunta? Gracias, Fernanda. Sí, la otra pregunta es más esto, como cuando hablabas del trolling de género y concretamente de la intimidación, me viene a la cabeza como algunos ejemplos en institutos de que, claro, nos planteamos, vamos a educar digitalmente desde una mirada feminista o cyberfeminista, pero ¿por dónde empezamos si la situación actual es que se crean literalmente guerras por Twitter, por Instagram y por todas las redes sociales que asustan al profesorado? Es decir, a mí me ha venido alguna profe diciendo es que no sé qué hacer porque se tiran como... se tirotean en Internet y llegan a clase y esto genera un conflicto evidentemente en clase, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, en primer lugar, nosotros les voy a pasar acá al chat un recurso en particular que nosotros desarrollamos el año pasado. Este recurso habla un poquito del tema en general de violencia digital bueno, mencionar que nosotros siempre en esta página en particular hay una sección que habla de qué podemos hacer, ¿no? Entonces de repente para empezar podemos usar eso y hay también un montón de otros recursos, especialmente de la organización Luchadoras, que ellas trabajan muchísimo el tema de violencia de género, bastante más, inclusive más que nosotros. Entonces yo creo que el año que viene tienen que llamar a las chicas luchadoras también para hacer una charla, que son geniales. Y bueno, nosotros lo que recomendamos en primer lugar desde el tema de educación es, en primer lugar, poder hablar de eso y como que mencionar eso mismo que decía en la presentación, dejar de normalizar este tipo de dinámicas, ¿no? Dejar de normalizar y también hablar un poquito de dónde vienen, o sea, por qué se dan estas dinámicas, hablar un poquito también desde la perspectiva de género. Muchas veces estas dinámicas, yo no conozco específicamente cuáles son los casos que se dan en Internet, pero yo estoy muy segura por lo que he visto, ¿verdad?, que también tienen que ver mucho con el tema de género, ¿no? Muchas veces, eso es lo que yo he visto, porque yo también trabajé en educación un tiempo, eso es algo que yo vi bastante en Paraguay específicamente, ¿no? Y nosotros lo que siempre solemos recomendar en este tipo de casos es la creación de repente de comunidades de contención, o sea, de repente impulsar la creación de diálogos, de grupos donde se hable de este tipo de cosas, de contención emocional. También educar acerca de que esto obviamente no está bien, ¿verdad? Buscar maneras alternativas de resolución de problemas, nos parece también bastante interesante. Y después desde un punto de vista ya un poquito más, vamos a decir, cuando la cosa se está poniendo un poco más seria o se están dando de repente dinámicas ya demasiado violentas o en general, luego recomendamos, para estos casos lo importante siempre es empezar con la documentación. ¿Qué significa eso? Si yo estoy recibiendo este tipo de ataques, eso también de manera personal les digo, así como mujeres, ¿verdad? Es siempre importante documentar este tipo de cosas porque, bueno, la información en Internet de repente se borra, qué sé yo. Es empezar con el tema de la documentación y si es que se está dando una dinámica ya que tiene que llegar a otras instancias legales, entonces esto nos sirve como herramienta para apoyar nuestros procesos, ¿no? Que de repente son, en general,
yo no conozco las dinámicas en Europa, ¿no? Pero en América Latina son procesos extremadamente duros, ¿no? Entonces nosotros hablamos muchísimo de la importancia de la documentación y de la creación de comunidad. De la creación de comunidad, de redes de apoyo, porque estas dinámicas se dan. Y nada, esa es la respuesta que tenemos hoy en día, ¿no? Gracias, Fernanda. Paloma, tenías la manito. Sí, entiendo que ya, bueno, que ya vamos a finalizar. Solamente quería hacer invitar de nuevo a cuestionarnos y hacernos más preguntas. En el fondo, nuestra idea con Fernanda, sabíamos que, claro, ella de DIC no trabaja temas concretos de educación, pero bueno, nosotras sí, nosotras estamos en la facultad y el grupo es de educación y género, y en el fondo la invitación es a leer todo lo que hemos conversado en el lenguaje nuestro, en el lenguaje de lo que hacemos, de lo que estudiamos, del aula, y no solamente del aula de nosotras como profesoras o como futuras maestras, sino en lo que pasó este año y el año pasado, digamos, en esta migración desde nuestra presencialidad en la universidad o en nuestros espacios hacia lo virtual. Y cuánto de eso cuestionamos y cuánto de eso logramos cuestionar y cuántas herramientas tuvimos para cuestionar las plataformas, las dinámicas que se dan en Internet a través de, en particular en los entornos virtuales de aprendizaje, el uso de la cámara, en el fondo todo lo que estábamos acostumbradas a trabajar desde el género y la educación en lo presencial, una vez que migra a lo virtual, parece que, y la invitación es a cuestionar, parece que como que queda ahí un poco stand-by, como que las plataformas, bueno, es el medio distinto en donde nos vamos a desarrollar ahora. Pero ¿cómo las cuestionamos? Por ejemplo, esto es lo que dice Fernanda, que ya va a desinstalar Teams porque tiene una claridad, ¿no es cierto?, súper ideológica con respecto a Microsoft. Fuimos capaces nosotras de cuestionarnos esto. ¿Tenemos herramientas para cuestionar Teams? O sea, yo me podría poner así como, no quiero Teams, ¿y por qué? No sé. Y también, por ejemplo, el tema de las puertas abiertas y todo lo que se ha trabajado desde el grupo y en la facultad, en lo presencial, digamos, las puertas abiertas estas de las profesoras y los profesores, ¿cuáles son las puertas abiertas, digamos, en entornos virtuales de aprendizaje? ¿Cómo se detectan las violencias? ¿Cómo se detectan tal vez esos tratos o esos sesgos sexistas? Ahora a través de un avatar, por ejemplo, o de una imagen, o de un chat. O sea, creo que la invitación es ahí a leer todo esto que parece o muy teórico o muy desde el activismo y de temas no vinculados con educación a nuestros entornos y a nuestras realidades, tanto como maestras como estudiantes. Eso, gracias. Yo les quiero agradecer otra vez por el espacio y les voy a dejar acá también mi correo. Para mencionarles más, a mí, yo soy tecnóloga, o sea, yo soy de la parte técnica, pero a mí en definitiva la educación es algo que tengo muy, muy cerca en mi corazón, porque la primera organización donde yo trabajé se llama Paraguay Educa, o sea, yo trabajé en el área de educación con tecnología, más que nada en la parte de implementación, ¿verdad? Pero sí me interesa un montón, quiero seguir, estoy haciendo mi tesis en ciencia de datos con un tema relacionado a educación, entonces les dejo ahí mi correo. Y si tienen cualquier pregunta del área técnica, que es lo mío, me pueden escribir, estoy súper abierta y cualquier cosa estamos en contacto. Yo a Paloma seguro también en algún momento le voy a molestar con algunas preguntitas, con algunas cosas, a ver si podemos seguir colaborando. Y muchísimas gracias realmente por el espacio, me divertí. Muchísimas gracias a vosotras, a las dos. Nos quedamos con todas estas preguntas que nos ha lanzado Paloma y con toda la información que nos has dado, Fernanda. Muchísimas gracias de verdad a vosotras por estar aquí y el placer es nuestro de poder cerrar este curso con esta potencia y todo este temazo, que es el temazo igual, ¿no?, de este año. O sea que mil gracias y con esto damos por concluido nuestro curso y nuestras sesiones de acción del grup d'Educació i Gènere i res, sabeu que això quedarà penjada la sessió, per tant també estarà disponible per a tothom i podeu fer-ne difusió qui vulgueu i per on vulgueu. I només afegir això, que he compartit aquí al xat el zip que ens havíeu preparat amb tots els materials i també moltíssimes gràcies per això, que sempre tenim set de més i aquí ja tenim un zip amb moltíssims materials, o sigui que
infinites gràcies de part de tot l'equip d'Educació i Gènere i també a totes les persones que avui us heu connectat. Moltes gràcies. Gracias. Aplaudiment per a la Fernanda, o silenciós. Gràcies, gràcies.